Ya, se está poniendo un poco oscuro, así que no sé si alcanza a hacer esto, pero vamos a intentar igual. Entonces vamos a demostrar esta cuestión de aquí. Que el límite de 1 dividido f es lo mismo que 1 dividido el límite de f. ¿Por qué vamos a demostrar eso? Si yo dije que iba a mostrar la de la multiplicación y la de la división. Porque con esta y la de la multiplicación sale la división automáticamente. Entonces, quiero que lo vean acá. Fíjense que el límite de la multiplicación es esto. Que el límite de una multiplicación se puede separar en la multiplicación de los límites de cada una de esas funciones. Si demostramos esta cosa de aquí, lo que vamos a hacer ahora, ocupando estas dos juntas sale el límite de la división. Fíjense, el límite de f dividido g, yo lo puedo separar el f dividido g como f por 1 dividido g. Ahí solo ocupé lo que es la definición de una multiplicación. De una división, perdón. Y ahora con el límite de la multiplicación puedo separar esto de acá en límite de f por límite de 1 dividido g. Pero si demuestro esto, puedo esto escribirlo como 1 dividido el límite de g. Y ahora me queda el límite de f dividido el límite de g. Entonces habría demostrado la de la división. Por eso es importante demostrar esto. Así que bueno, primero tenemos que f es una función que va en ese intervalo a lo menos, puede ser un intervalo más grande y va hacia los reales, ¿cierto? Centrado, tiene que estar presente en su dominio un intervalo que está centrado en x sub 0 de largo 2 lambda, perdón, 2 delta, y no es necesario que tenga el x sub 0, puede no tenerlo, no importa. Entonces, demostración. Primero, vamos a llamar al límite de nuestra función L para poder manipular eso. Entonces, si nos damos eso ya, tendríamos que demostrar que esto igual a 1 partido L, ¿cierto? Que el límite de esta función es 1 partido L. Entonces, vamos a aplicar el truco al tiro. Como tenemos el límite de f de x, nosotros tenemos garantizado, ¿cierto?, que esta cuestión, el f de x menos L, puede ser menor que un epsilon. La gracia es, como siempre, encontrar ese epsilon que al dármelo yo pueda demostrar que eso es igual a 1 dividido L. Entonces, ¿cómo tiene que ser ese epsilon para que esto tenga ese límite? Entonces, aquí sale el truco. Primero, tengo que poner a lo que yo quiero llegar, digamos, ¿cierto? Porque si yo llego a que esto es menor que epsilon, demostré que esta función tiende a 1 dividido L. Entonces, esto es lo que yo quiero llegar, al final. Entonces, esto me va a permitir encontrar ese epsilon de ahí. Hemos hecho lo mismo en la anterior. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, tengo un valor absoluto, resto estas fracciones, ¿cierto? Me queda acá L menos f de x, dividido f, la multiplicación de los denominadores. Después para acá, ¿qué hice? Di vuelta el numerador, no importa si uno lo da vuelta porque es valor absoluto, así que no importa eso. Lo mismo en las propiedades de los valores absolutos. Y luego separamos todos los valores absolutos, ¿cierto? La división la separamos y la multiplicación también la separamos, que está en el denominador. Y ahora paso esta L hacia el otro lado y tengo esto de aquí. Ya estoy casi listo porque teniendo este f de x menor que algo, ya sabría cuál es mi epsilon, ¿cierto? Ese signo de interrogación que yo estoy buscando. Pero tengo mi problema, que abajo tengo una f de x. Y aquí es donde entra lo que yo le había dicho, que habían dos propiedades que eran importantes, que eran un poco raras, pero que había que ocuparlas en algún momento. Fíjense que si yo paso este f de x para el otro lado, esto es una función, o es la imagen de una función en máximo encerrada en un valor absoluto. No es un epsilon fijo, ¿se fijan? Entonces no es como un número fijo positivo, es una cuestión que va cambiando dependiendo de la x. Entonces, nosotros tenemos que encontrar un número fijo, el cual yo pueda fijar mi f de x, ¿se fijan? Si yo paso esto para el otro lado, no lo puedo tomar como un epsilon, porque no es un número fijo, tiene que ser un número positivo fijo. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Y aquí está la super propiedad que habíamos demostrado antes, que acuérdense que si una función tiende a un límite, yo puedo encontrar un delta, un intervalo, digamos, en el eje x, que haga que todos los valores de mi función sean mayores que el límite dividido 2. ¿Se acuerdan de eso? Una de las propiedades anteriores. Si es que puedo, lo voy a dejar en algún momento acá para que lo vean. Entonces, ¿cómo me puedo aprovechar de esta propiedad para transformar este f de x en un número positivo fijo? Y aquí estamos tratando de pensar en reversa porque queremos llegar al final y que de este final después podamos llegar aquí.
Entonces, yo voy a reemplazar este f de x por ese L medio. ¿Por qué yo hago eso? Fíjense. Porque si yo tengo que esto es menor que epsilon dividido L, ya todo esto es menor que eso, fíjense que este numerito de acá es más chico que f de x, es más chico. Por tanto, si todo esto es menor que esto, y acá tengo un número más pequeñito, si yo lo agrando el número del denominador, lo que me queda también va a ser más chico que esto. ¿Se fijan? O sea, imagínense que este es un 3, por ejemplo, ¿ya? Todo eso es un 3. Si yo agrando, y yo sé que todo esto es menor que esto, si yo agrando el 3, ¿cierto? Si yo anoto un número más grande después, para pasar para acá, porque esto es más grande, ¿se fijan? Se me imagino un 5. Yo también puedo garantizar que esto va a ser menor que eso, y después puedo garantizar, bla, bla, y garantizo eso. ¿Se fijan? Entonces, esto me conviene a mí. Esto me conviene a mí. Y si ya tengo eso, simplemente paso esto para el otro lado y me queda, fíjense, encontré mi signo de interrogación. Epsilon por L al cuadrado dividido 2. Ese es el epsilon que yo necesito. O sea, ahora ya que hice mi truco, que yo encontré el epsilon, que siempre a uno le ponen la demostración y como que te dicen, epsilon igual E por L al cuadrado medio. Y uno dice, pero ¿cómo se le ocurrió? De aquí se ocurre, en estos trucos, que no están en los libros muchas veces. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora hacemos la demostración ya formal. Entonces tenemos un epsilon mayor que 0. Dado epsilon mayor que 0. Dándonos ese epsilon, nosotros tenemos también, un epsilon por L al cuadrado dividido 2 mayor que 0. Con ese epsilon, nosotros sabemos que existe un delta 1 tal que, voy a anotarlo rápido, que si mi x está por ahí dando vuelta entre x sub 0 y esos dos delta, va a implicar que f de x menos, me equivoqué aquí, menos L es menor que epsilon por L al cuadrado. Bueno, o sea, yo puedo restringir mi función a ese número positivo, ¿cierto? Si yo estoy en este intervalito. Y yo también sé, esto lo sé, ojo, esto lo sé todo porque yo sé que el límite de f de x es igual a L, ¿cierto? Por eso yo puedo decir todas estas cosas. Porque yo me puedo dar cualquier epsilon y puedo restringir mi función. De ahí sale esto de aquí. Pero yo también sé, por la propiedad que ya hemos demostrado antes, que existe un delta 2, tal que si 0 es menor que x sub 0, o sea, si mi x está bailando en ese intervalo, yo sé que f de x es mayor que L medios, ¿cierto? Ahora, ¿qué hago? Lo de siempre, me doy un delta que es igual, lo defino como el mínimo entre delta 1 y delta 2. Con ese delta, entonces, con ese delta, yo tengo garantizado que si mi x está bailando en ese intervalo, entonces me va a implicar las dos cosas al mismo tiempo, que f de x menos, que siempre lo doy, ese es lo absoluto, es menor que mi super epsilon que encontramos, ¿cierto? Y aparte que f de x es mayor que L medio. Tengo esas dos cosas. Entonces, porque mi límite de L, yo me doy ese epsilon, dado ese epsilon, ¿cierto? También existe este epsilon que es mayor que 0, y con este epsilon mayor que 0 puedo encontrar, ¿cierto? Estas dos cositas que me dan esta información de acá, y yo, ocupando el mínimo de esos dos números, puedo encontrar un intervalo en el que pasan las dos cosas al mismo tiempo. Y ahora, analizo esto de aquí. Una vez que tengo todo esto garantizado, yo quiero ver a qué tiende esta función. O más que asegurarme de ver hacia dónde tiende, es que tengo que mostrar que esta función 1 dividido f tiende a 1 dividido l. Y eso lo puedo mostrar agarrando este valor absoluto y mostrando que es menor para epsilon. Y con todo lo que hice yo en mi truco, puedo hacerlo. Entonces aquí rápidamente puse esto igual a esto, que es simplemente resté las fracciones, lo mismo que habíamos hecho por ahí.
los valores absolutos los separé. Y ahora, como yo estoy en un intervalo que tiene como consecuencia el hecho de que sucedan estas dos cosas, yo puedo, por ejemplo, anotar que esto es menor. La parte de arriba es menor que e dividido en el cuadrado medios, ¿cierto? Y bueno, todo esto está siendo dividido por f de x por L. Ahora, este f de x, fíjense, está en el denominador, ¿cierto? Es un número que está en el denominador. Y es un número más grande que L medios. Entonces, si yo achico esto, el número que está aquí, el denominador más chico hace que el número en total sea más grande. Si yo achico el denominador, el número crece. Por tanto, voy a achicar el denominador. ¿Y cómo lo voy a achicar? Transformando ese f de x en L medio. ¿Se fijan? L medio es más chico. Por tanto, todo el número se hace más grande. Y tenemos acá esto. Y ahora ocurre la magia. Este L medio se va con estos dos L. Este 2 se va con este 2. Y esto me queda igual a epsilon. Entonces, recapitulemos un poco y veamos qué es lo que acaba de suceder. El hecho de que el límite de f de x sea igual a L me permite a mí darme un epsilon. Un número positivo. Ese número positivo, al yo tenerlo, ¿cierto? Puedo escribir otro número positivo. También es positivo ese número, una modificación del anterior. Como tengo este número positivo, por la propiedad de los límites, yo puedo encontrar un intervalo en el que si la x se está moviendo en ese intervalo, entonces los f de x van a estar alrededor de la L, ¿cierto? Y ese intervalo en el que la f de x está bailando está determinado por ese número que yo me di, ¿cierto? Entonces tengo el intervalo de la x, que es delta 1, y el intervalo de la f, que es este de acá. También, por la propiedad que vimos antes, tenemos que existe otro delta en el que la función es mayor que L medio. Si ocupo el mínimo de esos dos deltas, entonces, si yo estoy en ese intervalo con el mínimo, se van a cumplir estas dos propiedades. Todo esto es por haber tenido ese límite de ahí. Ahora, tengo esto, que me genera este intervalo en el que se cumplen estas dos propiedades. O sea que esto yo ya lo asumo, es consecuencia de ese límite. Ahora, como está asumido, lo puedo ocupar. Veo esta función y me doy cuenta de que es menor que epsilon. O sea que la consecuencia de que este límite sea igual a L tiene como consecuencia que esta función tienda a 1 dividido L. ¿Se fijan? De aquí puedo llegar hasta acá. Entonces, con eso pude demostrar, fíjense, tenemos un epsilon mayor que un número mayor que 0. Dado ese número mayor que 0, pudimos encontrar un delta tal que al moverme la x en este intervalo, esta función es menor que ese número. ¿Se fijan? O sea, la función se me queda ahí. Y ese número, por ejemplo, el epsilon se puede ir haciendo más chico. A medida que se vaya haciendo más chico, este también se va haciendo más chico y este también se va haciendo más chico. Así que en el fondo lo que provee es que el límite, fíjense, de 1 dividido f de x, cuando x tiende a x sub 0, es igual a 1 dividido L. Pero ¿quién era L? El límite de f de x. O sea que yo puedo escribir acá el límite de f de x. Y ahí, si se fijan, está demostrada la propiedad. Siempre estas propiedades se hacen con el truquito. Así que eso no es tan compleja, pero hay que ponerle ahí un poco de bueno. Hay que tener mucha imaginación y siempre es bueno como quizás dibujar estos deltas, convencerse, por ejemplo, esto del mínimo, convencerse de las propiedades que vimos antes, ir convenciéndose de todo. Por eso, si hay alguna cuestión que no entendiste bien, ir repasando los videos anteriores para que todos los pasos te hagan sentido. Y sobre todo tener una visión bien, sí, abstracta, pero
estos son los intervalos, se están moviendo, entonces también hay que imaginarse los gráficos. Es importante para que haga sentido la demostración. Eso.